El Titanic no fue destruido por un iceberg. Fue destruido por una cadena de errores tan grave que cuando el hielo apareció frente al barco, la tragedia ya estaba casi decidida. Esa es la parte incómoda de esta historia. Durante más de un siglo, millones de personas repitieron la versión más simple. El barco más famoso del mundo chocó contra un iceberg y se hundió. Pero la verdad es mucho más inquietante. El iceberg provocó el daño inicial, sí. Pero lo que convirtió aquel accidente en una catástrofe con más de 1.500 víctimas fue el exceso de confianza, la velocidad en una zona peligrosa, una seguridad insuficiente y una evacuación que empezó tarde y salió mal. Cuando el Titanic zarpó de Southampton el 10 de abril de 1912, no era solo un transatlántico cruzando el Atlántico. Era el símbolo de una época convencida de que la ingeniería moderna podía dominar casi cualquier cosa. Era lujo, prestigio, poder industrial y una fe inmensa en la tecnología. Con más de 260 metros de eslora, interiores deslumbrantes y una estructura de acero gigantesca, el barco fue presentado como una maravilla flotante. Para muchos parecía el futuro hecho realidad. A bordo viajaban millonarios, empresarios, familias acomodadas y también cientos de emigrantes que buscaban una nueva vida en Estados Unidos. El Titanic era una mezcla de riqueza extrema, ambición y esperanza, pero también era una demostración pública de confianza absoluta. Y cuando una máquina empieza a ser vista como casi invulnerable, el peligro no desaparece, solo deja de percibirse con claridad. El barco contaba con compartimentos estancos, una innovación importante para su tiempo. La idea parecía sencilla. Si una parte del casco se dañaba, el agua quedaría contenida y el buque seguiría flotando. Pero esa protección tenía un límite. El Titanic podía sobrevivir con varios compartimentos inundados, aunque no con demasiados. Si el daño se extendía más allá de cierto punto, la seguridad desaparecía. El problema no era que el sistema no existiera. El problema era creer que ese sistema bastaba para cualquier escenario. Durante el viaje, el Titanic recibió varios avisos de otros barcos sobre campos de hielo e icebergs en la ruta del Atlántico Norte. No eran rumores, no eran señales vagas. Eran advertencias concretas enviadas por radio. El peligro estaba ahí, delante de ellos, y además era conocido. Esa es una de las partes más duras de toda esta historia. La amenaza no surgió por sorpresa. Había sido anunciada. Sin embargo, el barco siguió avanzando a gran velocidad para una zona que ya se sabía peligrosa. No iba a máxima potencia, pero sí lo bastante rápido como para que una reacción tardía resultara insuficiente. Influyeron varias cosas: la confianza en la capacidad del barco, la cultura de mando de la época, y la sensación de que reducir demasiado la marcha podía ser innecesario si el peligro todavía no era visible a simple vista. Pero en el mar, cuando el peligro se vuelve visible, muchas veces ya es demasiado tarde. La noche del 14 de abril de 1912 fue especialmente traicionera. El mar estaba muy calmado, y eso, que podría parecer una ventaja, en realidad fue otro problema. Cuando hay oleaje, las olas rompen contra la base de un iceberg y delatan su presencia, pero en una superficie plana y oscura esa pista desaparece. El hielo se vuelve mucho más difícil de detectar. Además, la oscuridad complicaba todavía más la visibilidad. Los vigías dependían casi por completo de distinguir una masa negra en medio de otra masa negra. A las 11:40 de la noche, finalmente lo vieron. Un iceberg enorme apareció directamente en la ruta del Titanic. La advertencia se transmitió de inmediato. Se intentó maniobrar. Se ordenó girar. Se modificó la propulsión. Pero un barco de ese tamaño, lanzado a esa velocidad, no cambia de dirección en unos segundos. El Titanic era demasiado grande, demasiado pesado y avanzaba con demasiada inercia. La reacción existió, pero el tiempo ya no alcanzaba. El casco rozó el iceberg por estribor. Y aquí ocurrió otro engaño fatal. Para muchos pasajeros, el impacto no pareció catastrófico. No fue una explosión. No fue una sacudida brutal que lanzara a todos al suelo. Para algunos, apenas fue una vibración extraña. Y precisamente ahí estuvo uno de los problemas. La tragedia empezó con una violencia mucho menor de la que luego tendría su consecuencia. Bajo la línea de flotación, el hielo abrió el casco en varios puntos. No se trató de un agujero gigantesco, sino de una serie de daños en zonas críticas. El agua comenzó a entrar en varios compartimentos delanteros, uno tras otro.
Y en ese momento quedó claro que el Titanic había superado el límite para el que había sido diseñado. Los compartimentos estancos existían, sí, pero sus mamparos no llegaban lo suficientemente alto. A medida que la proa bajaba, el agua empezaba a pasar de un compartimento al siguiente. Una vez iniciado ese proceso, el hundimiento dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una cuenta regresiva. Los ingenieros comprendieron muy pronto la gravedad de la situación. Thomas Andrews, uno de los hombres clave en el diseño del barco, entendió que el Titanic no se salvaría. El cálculo era devastador. El buque iba a hundirse, y lo haría en un tiempo insuficiente para evacuar a todos con seguridad, especialmente si la respuesta no era inmediata. Pero la respuesta no fue inmediata. Y aquí aparece una de las razones reales por las que murieron tantas personas. El Titanic no llevaba botes salvavidas suficientes para todos. Había 20 botes, con capacidad total para unas 1.178 personas. A bordo viajaban más de 2.200. Incluso en el mejor de los casos, con una evacuación perfecta, seguía sin haber espacio para todos. La normativa británica de la época permitía esa cifra porque estaba pensada para barcos de otro tamaño. El Titanic cumplía la ley, pero la ley estaba desactualizada. Y cumplir una norma insuficiente no evita una tragedia. La evacuación, además, comenzó tarde y mal. Al principio, muchos pasajeros no entendían que el peligro era mortal. El barco seguía iluminado, la orquesta aún tocaba. El interior conservaba una apariencia de orden. Para muchas personas, abandonar un transatlántico inmenso y aparentemente seguro para subir a un pequeño bote de madera sobre un océano helado no parecía lógico. El propio aspecto del Titanic retrasó la urgencia. A eso se sumó la falta de preparación práctica para una emergencia de esa magnitud. Los primeros botes salieron con muchos asientos vacíos. En una noche donde cada plaza era una vida, esos huecos fueron una condena. Mientras se discutía, mientras se dudaba, mientras algunos no querían abandonar el barco, el agua seguía entrando. También importó la estructura social a bordo. El Titanic estaba dividido por clases, y esa división no era solo comodidad, también afectaba la ubicación y el acceso. Muchos pasajeros de primera clase estaban más cerca de las cubiertas superiores y de las zonas donde se organizó la evacuación. En cambio, muchos de tercera clase se encontraban en áreas más bajas, con recorridos más complicados y menos acceso rápido a la información. En un desastre así, unos minutos podían decidirlo todo, y no todos los tuvieron. La prioridad de mujeres y niños primero también influyó en el resultado, aunque su aplicación fue desigual. Dependía del oficial que estuviera organizando cada sector. En algunos casos se permitió subir hombres si no había más mujeres cerca. En otros, la interpretación fue mucho más estricta. Esa diferencia de criterio añadió más confusión en una evacuación que ya era tensa y lenta. Mientras el tiempo se agotaba, el Titanic emitió señales de socorro por radio. El Carpathia respondió y puso rumbo al lugar, pero estaba demasiado lejos, llegaría horas después. Hubo otros barcos en la región y uno de ellos, el Californian, quedaría envuelto en controversia por no intervenir a tiempo. Pero para quienes seguían en el Titanic, esa discusión ya no importaba. La ayuda no iba a llegar antes de que el Atlántico hiciera su trabajo. Porque el mar, aquella noche, estaba cerca del punto de congelación. Eso explica por qué el desastre fue todavía más letal. Muchas personas no murieron en el momento exacto del hundimiento. Murieron después, en el agua. Cuando el Titanic desapareció bajo la superficie durante la madrugada del 15 de abril, cientos de personas quedaron flotando en un océano helado. En esas condiciones, el cuerpo humano no resiste mucho. La respiración se corta, los músculos dejan de responder. El shock térmico llega en minutos y la capacidad de mantenerse a flote se desploma casi de inmediato. El Atlántico Norte no ofrecía una segunda oportunidad. Quien no estaba en un bote casi no tenía posibilidades, y por eso la explicación popular se queda corta. Decir que el Titanic se hundió por un iceberg es técnicamente cierto, pero históricamente insuficiente. El iceberg fue el detonante. La catástrofe, en cambio, fue el resultado de todo lo demás. La confianza excesiva en un barco considerado casi invulnerable. La decisión de mantener velocidad en una ruta con hielo. Las limitaciones reales del diseño. La escasez de botes. La mala organización de la evacuación y un entorno donde el agua helada convertía cualquier retraso en una sentencia de muerte. A medida que la proa se hundía y la popa se elevaba, el orden aparente fue desapareciendo.
Las luces terminaron fallando, la estructura soportó tensiones extremas, el barco acabó partiéndose antes de desaparecer por completo bajo el agua, y en cuestión de horas, lo que había sido presentado como una obra maestra de la modernidad, quedó reducido a restos flotando en la oscuridad. Murieron más de 1.500 personas. El mundo entero quedó conmocionado, pero no solo por el número de víctimas, también porque el Titanic destruyó una ilusión muy poderosa, la idea de que el avance tecnológico, por sí solo, garantizaba seguridad. Demostró que una ingeniería extraordinaria puede fallar si está rodeada de exceso de confianza, de normas atrasadas y de decisiones equivocadas. Después de la tragedia, llegaron cambios importantes. Se revisaron las reglas sobre botes salvavidas. Se mejoró la vigilancia de hielos en el Atlántico. Se reforzaron los protocolos de radio y la seguridad marítima. El Titanic obligó al mundo a entender algo esencial. La tecnología no elimina el riesgo humano. Solo lo vuelve más peligroso cuando hace creer que ya no existe. Y esa es la verdadera razón por la que esta historia sigue viva más de un siglo después. Porque el Titanic no fue solo un barco que chocó contra un iceberg. Fue una advertencia gigantesca, la prueba de que los desastres más grandes no siempre nacen de una sola causa, sino de una cadena de errores que parece pequeña mientras todavía puede corregirse, pero que se vuelve mortal cuando ya no queda tiempo. El hielo abrió el casco. Pero la tragedia empezó antes. Empezó cuando las advertencias no parecieron suficientes. Empezó cuando la seguridad se confundió con superioridad. Empezó cuando nadie quiso creer que un barco así podía perderse en medio de la noche. Y cuando el Titanic desapareció bajo el Atlántico, no solo se hundió un transatlántico, también se hundió la arrogancia de una era que creyó haber vencido al desastre.